Islam. La segunda religión más seguida en el mundo. Los musulmanes dicen que el Islam es una religión pacífica y tolerante. Sin embargo, las evidencias demuestran lo contrario, que el Islam es violento, lleno de odio e intolerante. ¿Cuál es la verdadera cara del Islam? ¿Qué es en realidad el Islam? It is an accurate historical betrayal of the Prophet Muhammad. The facts in the movie are taken from the Quran, the Hadiths, and Islamic history. It will answer the question, was Muhammad an inspired prophet of God who gave us a new revelation, new religion? Or was he a madman? Was he a perverted madman driven by his own demons, thus producing a religion of violence and tyranny? I believe that as you watch the film, these two very important questions will be answered. Is Islam a religion of peace? Or is Islam a religion of violence and oppression? Thank you. Capítulo 1. La situación del mundo árabe. Corría el año 570 en la ciudad árabe de la Meca, plena época del cristianismo y judaísmo. El mundo árabe iba tirando bien, sin muchos conflictos. Había beduinos, pastores nómadas organizados por tribus, y había agricultores que vivían en el norte o en las áreas más fértiles y densas en el sur. En ese tiempo, la mayoría seguía religiones politeístas, aunque unas pocas tribus seguían el judaísmo, el cristianismo o zoroastrianismo. La ciudad de la Meca era un centro religioso para algunos politeístas árabes norteños,
ya que contenía el muro sagrado del Zamzam y un pequeño templo, la Kaaba. Capítulo 2. Su infancia y juventud. Al 12 de Rabi, es decir 29 de abril, nació un niño Mahoma en la familia de Amina, la viuda de Abdullah. Era una mujer pobre sin ningún tipo de recursos o ingresos fijos. Abdullah murió poco antes del nacimiento de Mahoma. Amina, por ser pobre, buscó ayuda y se refugió con Abdul Muttalib, abuelo de Mahoma, quien era un hombre generoso, aunque atravesaba dificultades económicas. Esta situación fue muy difícil para la madre y su hijo. Amina no pudo alimentar a su hijo más que unas pocas semanas y tuvo que buscar una nodriza beduina de nombre Halima bint Zuaib, quien era muy pobre y vivía en un valle del desierto. Halima cuidó y amó como una madre a Mahoma, le dio su leche, intentaba darle buena comida y jugaba con el pobre niño que perdió a su padre y estaba separado de su madre. Le intentaba contentar de todas las maneras posibles, pero por ser pobre no le pudo dar todo lo que el niño deseaba. Al cumplir los 5 años de edad, Amina, la madre de Mahoma, lo reclama, añorando a su hijo. Halima, aunque triste, lo comprendió y se lo entregó a su madre. Al poco tiempo, Amina enferma y muere, quedando Mahoma huérfano de padre y madre a los 6 años. Su abuelo, Abdul Muttalib, se queda con él, pero al cumplir Mahoma los 8 años, su abuelo también fallece, quedando nuevamente solo. Su tío, Abu Talib, le recibió en su casa. Era muy pobre y tenía una familia numerosa. Mahoma, para ayudar al mantenimiento de la familia, tuvo que trabajar como pastor, dependiente de comercio, recadero y ayudante en las caravanas. El Islam todavía no existía y era la época de las religiones como el cristianismo, el judaísmo y el hinduismo. La familia de Mahoma seguía una religión que no era ninguna de las antes mencionadas. Era una religión politeísta. Adoraban a varios dioses, como el dios del agua, el dios del sol o el dios del fuego. Es decir, Mahoma seguía la religión que le dio su familia, pero en ningún caso fue el Islam, porque el Islam todavía no existía. Normalmente, con 8 años de edad, los niños se divierten jugando y pasando de los problemas y dificultades de cualquier tipo. Sin embargo, Mahoma, como niño pobre, tuvo que trabajar duro y afrontar muchas dificultades. Crecer en esa situación tan dura le trajo mucha tristeza, sentimientos de soledad y falta de autoestima. Cuando veía a los otros niños de su edad, sentía mucha pena y añoraba a sus padres. Pensaba que, ojalá, también tuviese un padre con quien poder jugar, pasear y comprar juguetes. Ojalá tuviera una madre que le diese mucho amor, cariño, abrazos, besos, lo cuidara cuando enfermaba, lo alimentara y llorara por su dolor. El pobre niño lloraba en rincones sin poder expresar sus sentimientos a nadie. Es indudable que nadie nos puede cuidar, amar y entender como lo hacen nuestros propios padres. Y aunque vivía con su tío, no tenía muchas libertades y era constantemente maltratado. Su tía se portaba muy mal, le pegaba frecuentemente y le trataba de forma despectiva. Siempre que iba a la hora de comer, le decía: a pesar de tener una familia tan grande, ¿también hay que dar de comer a este acoplado? Mahoma la escuchaba en silencio y aguantaba todo sin entender cuál era su culpa.
por qué tenía que enfrentarse a esta situación tan cruel. En su corazón comenzó a rebullir un volcán de venganza, enfado y resentimiento contra su situación, contra el mundo y especialmente contra las mujeres, debido al maltrato que recibía de su tía. Esta dura situación, en la mayoría de los casos, forma a un niño distraído y de baja autoestima. Mahoma se dio cuenta de que era un huérfano sin futuro y que el mundo giraba en torno al dinero y el poder. Pero de momento no tenía ninguna otra opción más que seguir con la familia de su tío. Nadie nace como delincuente, ni nadie quiere vivir su vida como uno. La delincuencia en la mayoría de los casos es consecuencia de una vida llena de dificultades y carencias afectivas. Este pobre niño fue creciendo en esa situación, llevándolo poco a poco a pensar como un delincuente. A los 20 años de edad se separó de la familia de su tío, ya que había hecho muchos amigos y se fue a vivir por su cuenta. Se sentía bien preparado para empezar su nueva vida y conseguir mucho éxito en sus numerosos sueños. Decía siempre a sus amigos: un día seré un rey y gobernaré a todo el mundo. Todos me respetarán, ya sea porque me aman o porque me temen. Eso no importa. A pesar de no tener ni una moneda en el bolsillo, su rabia lo mantenía lleno de energía y lo impulsaba con una fuerza imparable. No quiso pasar su vida como un trabajador más. Quiso ser rico y poderoso. ¿Pero cómo? ¿Qué hay que hacer para ser rico y poderoso? Mahoma no tenía dinero para invertir en algún tipo de negocio, ni familia que le apoyase económicamente para mejorar su nivel de vida. El sueño de ser rico y poderoso sin tener dinero en el bolsillo y sin tener techo para pasar sus noches era casi una utopía. Pasado un tiempo, Mahoma consiguió formar un grupo de jóvenes que estaban casi en su misma situación. Los jóvenes lo aceptaron como su jefe y administrador. Empezaron a planificar sus caminos hacia el éxito. La estrategia de Mahoma era muy clara: éxito, poder y dinero, a cualquier precio. No importa lo que se tenga que hacer para lograr este objetivo. Estudiaron e investigaron bien todas las opciones. Se dieron cuenta de que el mundo estaba gobernado por los judíos y cristianos, quienes eran muy ricos y poderosos en la política, religión y sociedad. Había que atacarles, robarles y sacarles el dinero. Teniendo dinero en el bolsillo, el poder viene solo. ¿Pero cómo? ¿Entrar en sus casas y robarles? No sería tan fácil, porque son muchos y van a responder de la misma forma violenta. Entonces decidieron robarles cuando se encontraran solos en la calle, el desierto o en sus tiendas, cubriéndose el rostro con un velo. En los siguientes 5 años, el grupo de Mahoma se hizo muy violento, atacando y robando a judíos y cristianos. Les asaltaban, pegaban, y si se resistían, podían llegar a matarles. Palabras como simpatía, amor y amistad no existían en el diccionario de la vida de Mahoma. Para él, todo era cuestión de cómo se podía conseguir todo. Les cogían en los caminos y en las calles de los pueblos, menos en la Meca, donde no solían actuar. Todo era cuestión de tener a un ojeador que siguiera los movimientos de cristianos y judíos y esperar a que el resto actuara. Mahoma estaba contento de su éxito en estos 5 años, pero no estaba completamente satisfecho, porque aún no había llegado al punto que quería.
Con el dinero que ganaba robando a judíos y cristianos, no conseguía suficiente, porque casi todo se iba en los gastos de mantener a su grupo. No le quedaba mucho. No se podía asaltar a la gente todos los días y tuvo que trabajar como empleado en una empresa de la Meca para que además nadie sospechara. Él estaba preocupado por su futuro y empezó a pensar en llevar a cabo una nueva estrategia para subir un peldaño más en su profesión de robar a los ricos para hacerse más poderoso. Capítulo 3. Su primer matrimonio. Mientras continuaba buscando la manera de hacerse más rico y subir su nivel de vida, a la edad de 25 años Mahoma conoció a Khadija, su jefa en el empleo que tenía en la Meca, una comerciante judía y viuda muy adinerada de 40 años, 15 años mayor que él. Justo la oportunidad que necesitaba. A Mahoma no le importaba la edad ni el amor para subir de escala. Quiso pasar de todo. Para él, el amor o las relaciones no tenían tanta importancia como el poder y el dinero. Todas las dificultades y problemas que afrontó en su infancia le volvieron muy frío y cruel. Así, Mahoma comenzó a cortejar a esta mujer. Su juventud y la ignorancia de Khadija por sentirse de nuevo amada le hicieron fácil la tarea. Mahoma se casó por primera vez con la comerciante de 40 años de edad. El objetivo de Mahoma con este matrimonio era tener una vida llena de lujos y diversión, y aprovechando la riqueza de Khadija, crear una base firme para su plan de superación. Era el plan perfecto para seguir aumentando en su escala de vida, pero no dejó su banda, que seguía siendo una preocupación importante en su vida. Al casarse con Khadija y tener mucho dinero, Mahoma cambió su estilo de vida. Ahora podía viajar a donde quisiera, manipular influencias y continuar ampliando su banda de delincuentes. Todo lo que era inaccesible para él anteriormente, ahora lo tenía al alcance de la mano. Mahoma continuó su avance, creando nuevos planes para su futuro. Hasta donde había llegado, no era ni de cerca el final. Mahoma quería volar hasta el cielo y gobernar a todo el mundo. Así que hizo aún más grande su grupo de jóvenes delincuentes. Ahora, incluso llegaban muchos jóvenes por sí solos a pedirle trabajo, ya que Mahoma era un mafioso muy famoso y los contrataba para robar y asesinar. Empezaron a ejercer violencia desmedida en sus fechorías, sin sentir ningún miedo. Los cristianos y judíos les temían. Le pedían a Mahoma que cesase con su delincuencia, pero él no escuchaba a nadie. Le iba muy bien, tal y como quería. Ver que todos les temían lo alegraba cada vez más y lo llenaba de confianza. Mahoma amplió sus acciones al resto del mundo árabe, en todas las ciudades importantes, y tuvo sus grupos trabajando para él en todas las zonas. Así se convirtió en el mayor mafioso de la época. Llegando a la edad de 40 años tenía mucho poder. Miles de personas trabajaban para él, robando a los ricos cristianos y judíos. Todos los pobres, delincuentes y gente sin estudios formaban parte del grupo de Mahoma, ya que era una manera fácil de obtener dinero y salir de la miseria. Ahora, no solo robaban, dieron un paso más. Violaban a las mujeres y mataban a todos los judíos y cristianos que se resistían a los soldados de Mahoma. Hacían esclavas a sus mujeres y las llevaban con ellos para torturarlas y violarlas. Fue el grupo mafioso más horrendo de esta época. De repente, Mahoma se dio cuenta de que la gente le tenía más miedo que respeto, y los miles de personas que robaban y violaban a sus órdenes no iban a obedecerle durante toda la vida. Entonces, ¿qué
¿qué es lo que habría que hacer para llegar al último paso de gobernar el mundo entero? ¿Qué tendría que hacer para sentirse respetado y que le diesen todo lo que él quería? Capítulo 4. El nacimiento de una falsa fe. Su equipo de consejeros, como estrategia para seguir sus pasos hacia el éxito, le sugirió crear una fe como la del judaísmo y cristianismo, que contaba con millones de seguidores en todo el mundo. Sabían que incontables peregrinos iban a visitar sus lugares sagrados y donaban mucho dinero a las iglesias cristianas y judías. Le aconsejaron que crear una fe sería un buen negocio y traería mucho más dinero y poder. Ya estaban pensando en que, si hacían realidad esta nueva fe, podrían legalizar todas sus actividades criminales e iniciar una guerra en el nombre de su fe en contra de todas las otras religiones. De esta manera, podría hacerse con su dinero, tierras y mujeres. Mahoma veía cómo los judíos y cristianos eran respetados y muy fuertes económicamente, en la política y la religión. Todo el mundo les seguía y recibía mucho dinero por razones religiosas. Por eso a Mahoma le gustó mucho la idea de crear su propia fe, aunque fuera falsa, porque de siempre el sueño de Mahoma fue gobernar a todo el mundo. Él vio que a la gente no educada y pobre no era muy difícil enseñarles una nueva fe, y los que no quisiesen aceptar su fe serían obligados por la fuerza o amenazas, aprovechando a sus miles de soldados, mafiosos y asesinos. Ahora, la cuestión era averiguar los pasos para lograr este objetivo. ¿Cómo crear una falsa fe y conseguir hacer que todo el mundo lo siguiese? Mahoma planificó todo al detalle con su equipo de consejeros. Quisieron crear una fe que diese el poder completo a los seguidores y forzar a la gente a convertirse. De esta manera se otorgaba poder para matar a los que no quisiesen entrar en su fe, con un mensaje claro de única fe y único Dios, colocando a Mahoma como el último y más adorable profeta de Dios. Así, los seguidores tendrían derecho a hacer la guerra contra todos los que no les siguiesen. Mahoma quiso dar poder completo y legal a su equipo de ladrones y asesinos para robar y matar a todos los cristianos y judíos que quisiesen, y así poder gobernar el mundo sin oposición alguna. En el pueblo de la Meca, todavía la gente le conocía como el marido de Jadilla. Pero fuera de la Meca, Mahoma tenía fama de mafioso, violento, ladrón y asesino. Esto, sumado a la fama de la ciudad como el mayor centro religioso conocido, lo llevó a tomar la decisión de usar la Meca como el epicentro de su religión y destino principal de los fieles a su nueva fe. Aunque Mahoma realmente quería declararse Dios de su nueva fe, sabía que no sería muy fácil convencer a la gente de que un humano se ha convertido en Dios. Así que, por sugerencias de su equipo, decidió ser un profeta, lo cual también le otorgaría poder absoluto. Investigaron todo lo que necesitaba una fe: un Dios, un profeta, un libro religioso, un hogar sagrado de Dios y muchos seguidores. Entre muchas opiniones e ideas, eligieron unas que les parecieron perfectas a todos. Decidieron establecer un sistema entero para esta nueva fe que impondrían al mundo. 1. El nombre de la fe: Islam. 2. El nombre del Dios. Decidieron que el nombre del Dios de esta nueva fe sería Alá, y la definición de Alá sería la siguiente: Alá es único, Alá es eterno, jamás engendró ni fue engendrado, y no hay nada que se le asemeje.
Allah es el más benévolo y ama a sus criaturas más que una madre a un hijo. Por otro lado, también añadieron que ninguno es verdaderamente digno de adoración excepto Alá. Él es un solo Dios, entonces sabed que no hay Dios, sino solo Alá. 3. El profeta de la nueva fe. Decidieron declarar que Mahoma sería el último, más venerable y más importante profeta de Alá, y lo plantearon de manera que pudieran otorgar a Mahoma tanto poder como tendría el propio Dios. 4. Los seguidores de esta nueva fe serían llamados musulmanes, y según el Islam, serían los mejores humanos del mundo. El mundo habría sido hecho solo para ellos, y solamente los musulmanes alcanzarían la gloria. Asimismo, Mahoma dio todos los derechos a los musulmanes con el propósito de que pudieran utilizar la violencia, cometer injusticias o cualquier acto oscuro en el nombre de esta nueva fe para expandirse por todo el mundo y conseguir más poder para Mahoma. 5. El libro religioso que crearían se llamaría Corán, que hablará y demostrará la superioridad de Mahoma. A través de este libro van a engañar y convencer a todo el mundo utilizando los mensajes y enseñanzas que serán a favor de los propósitos de Mahoma y su pandilla de delincuentes. La manera más fácil que encontró Mahoma para crear este libro fue copiar varias partes de la Biblia y el Torá. Así, robando los contenidos de estos libros sagrados, Mahoma creó su propio libro dándole el nombre Corán. 6. El hogar sagrado de la nueva fe. Decidieron que la Meca sería el hogar de Dios para que todo el mundo la visitara y recibiese muchos más ingresos para levantar el reino de Mahoma. 7. Luego idearon las maneras de rezar y adorar. Se establecieron ritos, determinaron reglas de 5 rezos diarios, el ayuno durante el mes de Ramadán y visitar obligatoriamente la Meca una vez en la vida. 8. Decidieron declarar a través de falsos mensajes de Alá que por ser Mahoma, el último, más venerable e importante profeta de Alá, todo el mundo tendrá que actuar en sus vidas como actúa Mahoma, y al hacerlo este acto se llamará Sunnah. Y quienes adopten este comportamiento tendrán un camino más directo hacia la gloria. De esta manera, Mahoma pretendió hacerse más y más fuerte al convertirse él mismo en el modelo a seguir por todos los fieles. 9. Mahoma decidió designar un sitio oficial y legal para sus seguidores donde con la excusa de rezar pudieran planificar las guerras y sus actividades negras. Le dio nombre a este sitio Mezquita, que ya existen en todo el mundo. Mahoma y sus seguidores planificaban todas las masacres humanas detrás de las puertas medio cerradas de las mezquitas. Y ahora, los terroristas islámicos del mundo moderno están siguiendo los mismos pasos que Mahoma para destruir la paz del mundo. 10. Por último, convirtieron en obligación de todo creyente la participación en la Guerra Santa, Jihad, en el nombre de Alá, el Dios creado por Mahoma. Todo fue un plan bien hecho con el propósito de que Mahoma y sus seguidores pudieran conseguir todo lo que quisiesen. Mahoma decidió empezar la misión en su pueblo, Meca, y aprovechar el nombre e influencia de su mujer para hacer creer a la gente sus palabras. Mahoma pensó en convencer primero a su mujer acerca de la nueva fe y así, luego su mujer podría asegurar a todo el mundo de que todo lo que Mahoma dijese era la verdad. En el año 610, a la edad de 40 años,
Mahoma empezó a tomar acciones según sus planes. Primero quería engañar a su mujer. Le dijo que quería revelarle un secreto. Ella, que le respetaba mucho, siempre escuchaba cada palabra de Mahoma con mucha atención. Mahoma le dijo que le había visitado el ángel Gabriel trayéndole un mensaje de Alá. Dijo que Alá le había elegido como mensajero para expresar el mensaje de Alá en todo el mundo. Al oírlo, la esposa de Mahoma se sorprendió y le pareció increíble que un humano quien, hasta ayer, era un hombre de negocios, de repente se convirtiera en un profeta de un Dios llamado Alá. A ella le pareció imposible de creer y no entendía por qué Mahoma había creado esa fantasía. Antes de ese día, ella nunca ni había escuchado el nombre de este nuevo Dios creado por Mahoma, que se llamaba Alá. Ella le dijo que no entendía nada. Mahoma se dio cuenta de que su mujer no estaba tomando en serio su declaración. Entonces, como persona muy astuta e inteligente que era, empezó a rezar a Alá de rodillas, besando el suelo y llorando. Varios días siguió con este acto. Finalmente, su esposa se solidarizó y se puso a llorar también. Le dijo a Mahoma que le creía y que ella quería hacer todo lo que estuviese en sus manos. Entonces, Mahoma le dijo: antes de nada, quiero que tú te conviertas al Islam y aceptes la existencia de Alá y a mí como su mensajero. A pesar de que ella no estaba de acuerdo al 100% con Alá, con sus mensajes o con su mensajero, ella lo hizo por su marido. Después, Mahoma pidió que le ayudara a convencer a la gente de la Meca que Alá le había enviado un mensaje al pueblo a través de Mahoma que Alá es el único Dios y Mahoma es el profeta de Alá. Aprovechando la influencia, estatus y apoyo de su esposa, Mahoma introdujo la nueva religión del Islam públicamente y se declaró profeta como en el pasado se había declarado Jesucristo. Mahoma estaba copiando a Jesucristo con la mala intención de engañar a todo el mundo. La diferencia entre Jesucristo y Mahoma es que Jesucristo verdaderamente fue un mensajero de Dios y sacrificó su vida por la humanidad. Y al contrario, Mahoma no era ningún profeta, sino que estaba haciendo todo eso para lograr sus propios objetivos. Cuando el pueblo de la Meca oyó acerca del Islam, Alá como Dios y Mahoma como profeta, al principio nadie le quiso escuchar ni creer. No era tan fácil como salir a la calle y gritar para demostrar a todo el mundo de la existencia de una nueva fe, un nuevo Dios y un nuevo profeta. Una fe no es un plato típico de comida árabe que se puede preparar en una hora. Pero la esposa de Mahoma le ayudó mucho a hacer llegar su mensaje a todo el pueblo y convencer a muchos de ellos. Además, miles de personas del equipo de Mahoma se convirtieron en público falsamente al Islam para enseñar al pueblo que había una revolución, que Alá había enviado su verdadero mensaje a este mundo y que había elegido la Meca como su hogar sagrado. La mujer de Mahoma y su equipo sobornaban sutil y astutamente a los pobres y mendigos para convertirlos al Islam y aceptar a Mahoma como profeta, dándoles dinero, comida y otras cosas de primera necesidad. Así, Mahoma incrementaba la cantidad de gente que adoptaba su falsa fe. Mahoma empezó a triunfar, logrando también convertir al Islam a sus amigos y conocidos más cercanos. Les convenció diciendo que todos los mensajes recibidos eran palabras de Alá. En cada mensaje de este Dios siempre se mencionaba su propio nombre para que todo el mundo se diese cuenta de que este era muy importante para Alá. Para hacer creer a más gente,
Mahoma tuvo que actuar como el falso profeta que era e intentaba convencer a todo el mundo de que estaba recibiendo mensajes de Dios y que venían los ángeles de Alá a verle. No lo podría hacer ni en su casa ni en las calles, porque al hacerlo falsamente en los lugares públicos, su engaño se descubriría. Por eso, eligió el lugar donde escondía su dinero de los robos, la cueva en las montañas de Hira, en la Meca. Mahoma iba ahí para esconder el botín que le traía su equipo desde otros pueblos, pero decía a todo el mundo que iba a la cueva para recibir el mensaje de Alá, para ver a los ángeles de Alá, para meditar y rezar a Alá. Este proceso siguió por varios años, hasta que Mahoma creó muchísimos falsos mensajes de un Dios que no existía. Luego los mezclaba con los contenidos que copiaba de la Biblia y el Torá. Todos estos mensajes fueron contenidos en el libro al que llamó Corán, creado por Mahoma, para engañar al pueblo de la Meca, al mundo árabe y a la humanidad. Un libro que fue escrito con el objetivo de demostrar la superioridad de Mahoma y para que él pudiera cumplir todos sus deseos. Comenzó así a predicar el islamismo basándose en unos principios de dos caras. Por un lado, la existencia de un único Dios y la inmortalidad del alma, cual se cogió de la Biblia y el Torá. Y en el otro, la violencia, la guerra, yihad, matar, odiar y discriminar. Se hizo una mezcla perfecta de las dos ideologías, para que nadie pudiese refutarla. Al principio sus únicos seguidores fueron sus familiares más próximos, luego sus amigos íntimos, después la gente de su pueblo, y por último predicó públicamente en la ciudad y sus alrededores. Para Mahoma, era importante lograr una comunidad grande para su falsa fe, con el propósito de crear una base fuerte. El pueblo ya le creía. Su esposa y su equipo le promocionaban de puerta en puerta. Y es parte de la naturaleza humana que cuando hacemos mucho ruido y millones de personas escuchan un mensaje, habrá al menos miles que lo creerán y seguirán. Es lo que pasó. Poco a poco la gente empezaba a creer. Todo estaba yendo como quería Mahoma. Su estrategia estaba triunfando. La gente bajo las órdenes de Mahoma aún seguía robando, violando y matando a gente fuera de su pueblo. Y en su propio pueblo, él pretendía ser el profeta de Alá. Los árabes de la Meca estaban aferrados a su politeísmo, y los demás cristianos y judíos se sublevaron contra el profeta. Las familias más poderosas de la Meca se volvieron contra él. Las comunidades cristianas y judías de la Meca estaban provocadas e indignadas por las impetuosas actividades de Mahoma. Este empezó a ser obstaculizado por las comunidades cristiana y judía que sabían que Mahoma era un mentiroso y que no había ni Alá ni profeta de Alá. Y surgieron los problemas cuando Mahoma se metió a insultar otras religiones. Los judíos y cristianos no le dejaron entrar tan fácilmente en sus comunidades a predicar los falsos mensajes. Así que Mahoma tuvo que utilizar la violencia y el poder de su mafia contra todos los que pusieran obstáculos en su camino. Por fin, por el miedo a Mahoma, las demás comunidades decidieron no confrontarlo para evitar tener problemas con él y con su grupo mafioso, y dejaron a Mahoma practicar su nueva fe, aunque le ofrecieron un acuerdo para que existieran todas las religiones juntas en la Meca. Para Mahoma, el objetivo no era practicar religión, sino gobernar el mundo entero. Por eso, Mahoma rechazó cualquier tipo de acuerdo. Él quería una dominación completa. A Mahoma no le gustaba compartir el poder.
Aunque la violencia era parte de la estrategia de Mahoma, en estos momentos, él quiso hacerlo más suavemente, con amenazas verbales y fuerza. Aunque si llegaba el momento, Mahoma y su equipo de asesinos sacaban sus espadas ante los que no querían seguir sus órdenes. Mahoma envió su mensaje a la comunidad cristiana y judía para que aceptaran el Islam, pero esta vez no tuvo éxito. Los judíos y cristianos, a pesar de tener miedo a Mahoma, le rechazaron y le dijeron que ellos tenían un Dios que les salvaría y que no necesitaban un nuevo Dios y un falso profeta. Capítulo 5. El inicio de la violencia. Mahoma ahora estaba buscando la manera de lograr convertir a cristianos y judíos al Islam. Con trucos, mentiras, fuerza y amenazas, Mahoma añadió nuevos mensajes al Corán y los dio a conocer a todo el mundo. Por ejemplo, 1. He sido ordenado por Alá para luchar contra todos los infieles hasta que se sometan a la realidad de que no hay Dios, pero sí Alá, y Mahoma es su mensajero. 2. Sométanse y testifiquen que no hay Dios, pero sí Alá, y Mahoma es el apóstol de Alá, antes de que pierdan la cabeza. En resumen, según el mensaje de Alá, Mahoma transmitió al mundo, a través del Corán, que ordenó a los musulmanes luchar contra los infieles hasta que estos estén muertos o convertidos al Islam. Permitir a personas con otros tipos de fe vivir libremente e ignorar el Islam no era una opción. Los siguientes años fueron de barbarie y violencia. Mahoma forzó a los cristianos y judíos a convertirse al Islam a punta de espada. Sus mujeres eran violadas por Mahoma y sus seguidores, y sus tierras eran capturadas. Muchos niños quedaron huérfanos y las chicas jóvenes perdieron a sus novios. La barbarie de Mahoma no distinguió entre jóvenes, ancianos o niños. Todos fueron víctimas de la espada de Mahoma, y dejó mujeres viudas, niños huérfanos, maltratos físicos y psicológicos. Mahoma sometía a otros niños árabes a la misma situación que él sufrió sin padres en su niñez. Por la culpa de Mahoma, una parte de la población lloró el resto de sus vidas con profundo horror y sufrimiento. Los que no quisieron convertirse al Islam y quisieron seguir sus propias religiones fueron obligados a vivir sometidos bajo el gobierno de Mahoma y fueron obligados a pagarle cantidades de dinero periódicamente para que les permitieran seguir con vida. Así que la gente de otras religiones fue obligada a pagar un impuesto a Mahoma llamado jaziyya bajo las leyes islámicas. El éxito rotundo de su estrategia atrajo varios grupos mafiosos de otros pueblos y países árabes. Unos grupos de la ciudad árabe de Medina le invitaron a negociar para agregarse al grupo de Mahoma. A Mahoma le interesó esta oferta, porque necesitaba más mano de obra y alianzas políticas con varios grupos para seguir con el plan de ondear su bandera por todo el mundo. Capítulo 6. Inicio de la Guerra Santa, Jihad. Mahoma y sus alianzas mafiosas llegaron al acuerdo de compartir el poder, pero siempre y cuando gobernaran el mundo bajo la bandera de Mahoma. Y desde Medina empezaron una nueva historia. La religión, que fue creada por Mahoma, estaba a punto de ser expandida internacionalmente, con muchos planes de guerra, violencia y acción militar islámica. Mahoma y sus seguidores iniciaron la ofensiva contra países pacíficos para imponer el Islam, usando la fuerza, la violencia y eliminando a sus enemigos. Emprendió
la guerra santa contra el paganismo cristiano, judío y politeísta. Esta guerra cobró incontables vidas en varias comunidades, ciudades, países y entre gente de distintos tipos de fe. Hasta el momento, no ha sido posible hacer una lista verdadera de todas las masacres que cometió Mahoma en su ambición de poder, pues son incontables. Pero algunas de las más importantes guerras y atentados contra la humanidad que cometió Mahoma fueron los siguientes: la guerra de Badr, la guerra de Uhud, la guerra de Azab, la guerra de Hunain, la guerra de Tabuk, la guerra de Mu'tah. Las guerras causaron la peor masacre humana de la historia de nuestra humanidad. Empezó por Medina, pasando por la Meca a todo el mundo árabe, conquistando muchos países y sometiéndolos bajo su bandera y llegando a los países de casi todo el mundo. Tanto éxito y riqueza volvió a Mahoma demasiado cruel y sin vergüenza. Sus pies no estaban en la tierra, estaba volando en el cielo de su propio mundo, creado por las mentiras y la violencia. El palacio de su vida estaba lleno de alegrías y lujo que construyó sobre los cadáveres de miles de víctimas inocentes y le hacía sentir como un dios que podía controlar a todo el mundo con un solo dedo. Capítulo 7. El despertar de la lujuria. Pasó de ser un huérfano pobre a convertirse en ladrón, después en un mafioso asesino, luego un falso profeta, y ahora, a la edad de 52 años, se había convertido en un robot sexual lleno de lujuria. Después del duro trabajo de tantos años robando, torturando y matando a tanta gente, quiso alegrar un poco su vida sexual. El sexo y la lujuria eran dos capítulos de su vida que se le habían olvidado en su lucha por ser rico y poderoso. Pero, ya que lo había conseguido todo, se le despertaron sus deseos sexuales, a pesar de tener 52 años, y le quedaba poco para marcharse de este mundo. En las guerras, mataban a judíos y cristianos, y las mujeres de estas víctimas las apresaba Mahoma. Era él quien elegía a las mujeres más atractivas y las que sobraban se las daba a su equipo. Estas mujeres pasaban a ser esclavas de Mahoma. Les hacía bailar, las forzaba a darle placer sexual, amenazándolas con la espada, y después de usarlas, las tiraba a la calle. Las mujeres habían sido como un juguete para Mahoma. No las valoraba ni las respetaba. Para él, las mujeres eran de usar y tirar, y era lo que enseñaba a todos los hombres que le seguían. Es por eso que hasta hoy, en el mundo islámico, las mujeres no tienen los mismos derechos y el mismo respeto que los hombres. Gracias a Mahoma, hoy en día en el mundo islámico, las mujeres están sometidas, discriminadas y torturadas por los hombres. A Mahoma le gustaba jugar temporalmente con las mujeres y luego las trataba como esclavas. Con las que le gustaba pasar mucho tiempo, las amenazaba con matarlas si no se casaban con él. Los siguientes años se casó varias veces, divorciándose de las que no le interesaban para casarse con otras. El Corán y la historia nos dicen que Mahoma se casó 11 veces, pero según los indicios, Mahoma se casó muchas más veces, puesto que en algunas ocasiones lo hacía varias veces a la semana o mes. Algunas personas se atrevían a cuestionarle sus actividades sexuales y matrimoniales, pero hay un refrán que dice: cada perro tiene su día. Quiere decir que siempre hay un momento en la vida cuando todo va bien. Este refrán se aplicaba perfectamente a Mahoma. Él sabía cómo justificar sus malos actos y actividades oscuras. Se sirvió del Islam como escudo. Cada vez que se casaba,
con una mujer, decía a todo el mundo que era el deseo de Alá y que Alá le había ordenado casarse con esta mujer. Cuando mencionaba el nombre de Alá, ya nadie se atrevía a cuestionarlo más. Encima, creó otro mensaje falso a través del Corán, que los hombres pueden casarse con 4 mujeres a la vez. Eso fue otra manera de legalizar sus actos sexuales. Además de su primera mujer, Khadija, en los años sucesivos, Mahoma se casó con las siguientes mujeres. Segunda, Sauda bint Zama. Tercera, Aisha. Era la tercera y más cuestionable mujer de Mahoma, hija de su mejor amigo Abu Bakr, una niña de 6 años que estaba comprometida con un chico joven, Jubair ibn Mutim. Pero como siempre, los deseos sexuales de Mahoma actuaron e hizo trucos para conseguir a esta niña, rompiendo la relación de compromiso de los dos jóvenes. Al momento de casarse con esta niña, Mahoma tenía la edad de 52 años. Cuarta, Hafsa bint Umar. Quinta, Salama Hind. Sexta, Zainab bint Khuzaima. Era una judía cuyo padre, marido y tío fueron asesinados por el ejército islamista de Mahoma. Séptima, Zainab bint Jahsh. Fue la esposa del hijo adoptivo de Mahoma, quiere decir, su nuera. Mahoma utilizó sus trucos inventando un mensaje falso de Alá y forzando a su hijo a divorciarse de su esposa para conseguir casarse con ella. Octava, Juwayriya bint al-Haris. Novena, Safiya bint Huay. Fue una mujer judía de 17 años de edad. Mahoma mató a su padre, a su marido Kinana y a su hermano el mismo día, y a ella la violó la misma noche. Décima, Barra bint al-Harith, alias Maimuna. Y undécima, Habiba. Mahoma tuvo relaciones sexuales con casi cualquiera que se le antojaba, gracias a un supuesto interés de Alá en su vida sexual, pues le daba órdenes para casarse una y otra vez. Explotó sexualmente a las niñas menores, mantuvo muchas esclavas e incontables esposas. Mahoma nunca olvidó justificar sus razones a través del Corán, diciendo que todos sus matrimonios fueron por el bien de la humanidad, que Mahoma ayudaba a las mujeres viudas. Pero en realidad fue Mahoma mismo quien mataba a los maridos de estas mujeres, luego las violaba y las forzaba a casarse con él. Capítulo 8. La discriminación de las mujeres. Mahoma nunca apaciguó el odio y enfado contra las mujeres en su corazón. A él le parecía que todas las mujeres eran malas y crueles como su tía, y en consecuencia quiso vengarse de todas. Veía la cara de su tía en cada mujer. Es por eso que a través de sus escritos y órdenes ha legado una vida muy difícil para las mujeres. Entre sus órdenes se expresa la discriminación de la mujer en varias maneras como las siguientes. 1. Los hombres musulmanes pueden casarse 4 veces a la vez, pero las mujeres no tienen ningún derecho de protestar o casarse igualmente más de una vez. 2. Mahoma hizo tan fácil para los hombres la destrucción de la vida de sus mujeres, que por ejemplo, un hombre musulmán en cualquier momento, sin ningún aviso, preparación o un proceso legal, puede divorciarse de su mujer en unos segundos, tan solo diciendo la palabra talaq 3 veces, que significa divorcio, pero la mujer no lo tiene tan fácil si quiere divorciarse de su marido. Primero, la sociedad islámica no le permite hacerlo, y si aún ella quiere su libertad rebelándose, tiene que pasar por un largo y penoso proceso. Pero luego, por ser divorciada,
no tendrá el mismo respeto en la sociedad como antes. 3. Cualquier religión permite a los hombres y mujeres rezar juntos a Dios bajo el mismo techo. Pero Mahoma, en este caso, también discriminó a las mujeres. No les está permitido rezar en las mezquitas junto con los hombres. Esto porque según Mahoma, las mujeres son humanos de segunda clase y no están tan cerca de Alá como lo están los hombres. Es por eso que las mujeres siempre rezan separadas de los hombres, la gran mayoría desde sus casas. 4. Mahoma no permitía que las mujeres entraran en el cementerio. A pesar de que si moría una mujer, podía ser enterrada allí. Eran los hombres quienes llevaban su cadáver al camposanto para su entierro. 5. Las mujeres no pueden acercarse, hablar o hacer amistad con los hombres que no sean parientes cercanos, pero, en cambio, los hombres no tienen ninguna restricción similar. 6. Las mujeres siempre deberán estar cubiertas. Están obligadas a tapar sus rostros y cuerpos enteros. 7. Mahoma no creía que las mujeres fueran inteligentes o que su palabra tuviera valor. Es por eso que en las leyes islámicas que inventó Mahoma, el testimonio de una mujer no es válido. Por ejemplo, si una mujer ha sido violada y ella lo denuncia, esta denuncia no podrá ser procesada hasta que no haya por lo menos un hombre que testifique con su palabra. Al hacer todo eso, Mahoma dejó a la mujer condenada a sufrir para siempre. Es por eso que nosotros ahora no podemos cambiar o mejorar la situación de ellas, porque las mujeres tienen ya su futuro y destino decididos por Mahoma a través del Corán. Y el Corán es un libro que no permite modificaciones o cambios. Capítulo 9. Condenar a los infieles. Después de ganar las guerras, Mahoma y su equipo capturaban los edificios de las ciudades y los convertían en sus mezquitas. Y en ellas erguían los altos minaretes que, según Mahoma, eran las señales de victoria del Islam. Las mezquitas no eran en aquel entonces un lugar para rezar, eran la gran oficina de su conquista del mundo y en la cual los minaretes demostraban su poder. Mahoma inventó su bandera islámica con la imagen de una espada. Este símbolo significa que todos tendrán que temer a la espada y poder de Mahoma. Con esta espada, Mahoma asesinó y amenazó al mundo para someterlo al Islam. Esta imagen de la espada todavía existe en la bandera nacional de Arabia Saudí, donde nació Mahoma y creó la mentira del Islam y su guerra contra la humanidad. Mahoma declaró que quienes no son musulmanes no podrán entrar en la Kaaba, al que le llamaba el hogar de Allah, situado en la Meca. El mensaje de Mahoma era muy claro. Todos los que no son musulmanes son enemigos de Mahoma y sus seguidores. A través del Corán, que es una creación de Mahoma, dejó un mensaje claro a todos los musulmanes que no hagan amistad o relación con los kafir, personas que no son musulmanes. Mahoma nunca permitía a nadie oponerse a él. Esto significaba perder la vida. Varias personas de su grupo que se rebelaron contra él fueron asesinadas brutalmente por Mahoma. Y hasta el día de hoy los musulmanes siguen la misma ideología. Según ellos, quien decida abandonar, oponerse o criticar el Islam será asesinado. Capítulo 10. La muerte del gran profeta. Después de lograr todos sus objetivos de ser rico, poderoso
y respetable, en el año 632, a la edad de 62 años, Mahoma murió. Pero antes de irse de este mundo, dejó tanto radicalismo y violencia en el corazón de los musulmanes que nunca lo podremos borrar o cambiar. Aunque Mahoma murió, sus seguidores, alianzas políticas y equipo de delincuentes siguieron cometiendo todas las injusticias, torturas y masacres que él les enseñó. Y no fue por la fe en el Islam, ni por respeto a Mahoma. Era porque ya no eran capaces de vivir sin el lujo y poder proveniente de la mentira de la fe que creó Mahoma. Desde entonces, han extendido esta falsa fe en todo el mundo y todavía siguen con su ideología de gobernar el mundo a cualquier precio y de cualquier manera, tal y como les enseñó Mahoma. Capítulo 11. El olvido del pasado y las nuevas generaciones. Las personas que fueron convertidas al Islam por la fuerza continuaron con esta trampa islámica por el temor a Mahoma. Y así, de generación en generación, el tiempo pasó. Las cosas del pasado fueron olvidadas y las nuevas generaciones no se dieron cuenta de que seguían una religión que estaba erigida sobre las tumbas de muchos hombres inocentes y que respetaban una religión rodeada por un mar lleno de lágrimas de incontables mujeres. Continuaron venerando a Mahoma como el mensajero de Alá y al Islam como la religión que sus generaciones pasadas les legaron. Ellos nunca llegaron a saber la historia o la realidad de cómo Mahoma mató y torturó brutalmente a personas para convertirlas a una religión que no existía. Y desde entonces hasta hoy, millones de musulmanes inocentes siguen la educación violenta e injusta del Islam que Mahoma les impuso. Estos musulmanes de fe ciega no saben que son las generaciones descendientes de las personas que fueron forzadas a convertirse al Islam y que siguen una religión que es la creación de una mafia egoísta que creó esta trampa islámica para hacerse fuerte. Mensaje del autor. Entendemos perfectamente que Mahoma vivió una situación terrible en su infancia y juventud. Sin padres, sin amor y sin recursos para una buena vida, fueron hechos que lo llevaron a convertirse en un delincuente y una persona egoísta que hizo todo por conseguir sus propios intereses. Cualquier persona en su lugar podría terminar en el mismo camino. A todo el mundo le gusta el dinero y el poder, pero ahora es el momento de entenderlo, de conocer sus mentiras, darnos cuenta de su carácter y de esta fantasía del Islam que él creó. Ni Mahoma habría imaginado que una falsa fe inventada por él mismo para ganarse al mundo crecería de tal manera que sería seguida por millones de personas, que más tarde acabarían admirando y respetando sus mentiras. ¿Qué ha pasado a los millones de personas que no pueden distinguir entre la verdad y la mentira? ¿Por qué no ven que Mahoma solamente fue un humano como nosotros, que cometió todos estos delitos por la naturaleza humana de desear el poder y la riqueza? Sé que no tengo pruebas físicas para demostrar que Mahoma no fue un profeta, sino un mafioso. Pero los musulmanes tampoco pueden demostrar la veracidad del carácter sagrado y espiritual de Mahoma. Simplemente quiero decir, ¿cómo puede ser profeta un hombre que violaba a las mujeres, abusaba de los menores, mataba a gente inocente en el nombre de la fe, arruinaba el futuro de las familias y lideraba a sus seguidores a la barbarie? Si aún estuviera vivo, estoy seguro de que ninguna ley, ningún país o cultura le dejaría en libertad.
y que le castigarían por todos los delitos cometidos contra la humanidad. El objetivo de esta biografía no es declarar a Mahoma como un delincuente, ni convencer al mundo a dejar la fe que él creó. Solo quiero mostrar la otra versión de la realidad acerca de la oscura y sucia vida de Mahoma, que considero que es la verdad. Son ustedes los que deben decidir si todavía le quieren respetar como un profeta sagrado o dejar de seguir sus violentas enseñanzas por el bien del futuro de nuestro mundo. Pido a los musulmanes que por favor dejen el camino del yihad que les enseñó Mahoma y que abracen el camino del amor y la humanidad. Eso será la verdadera salvación para ellos y la paz para todo el mundo. Muchas gracias.